Amén. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Qué bueno. Quisiera que voltearan para sus Biblias en el primer libro de Pedro y en el capítulo 1. Y voy a orar. Voy a pedirle, Señor, que bendiga este tiempo. Señor, te doy gracias en este maravilloso día. Te doy gracias, Señor, que tu palabra sigue siendo poderosa, Señor. Te doy gracias, Señor, que tú estás sentado en el trono. Tú vives. Señor, tú tienes todo en control. Y yo pido, Señor, que tú bendigas este tiempo que estamos aquí congregados en tu santo nombre. Bendice, Señor, también, Señor, a los hermanos que están aquí y los que están viendo también por el internet, Señor. Yo pido en el nombre que hizo Jesús, que tú te muevas poderosamente y grandemente en cada corazón y en cada vida. Señor, pido tu unción sobre tus siervos, pido tu unción sobre tu siervo también para poder ministrar tu palabra con el poder del Santo Espíritu, Señor. Señor, para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado sobre todas cosas y a ti sea la gloria siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. El título de este mensaje, de esta predicación, se llama La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo Jesús es poderosa. Amén. Hace grandes cosas. Pero en el primer libro de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar en verso 15. Y dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que seamos santos. Amén, que podamos caminar con Él en santidad. Amén. Y mucha gente, como lo ha explicado y lo voy a explicar otra vez, Dios, cuando viene una persona a Cristo, lo llama santo. Amén. No tenemos que hacer milagros. Lo podemos hacer tal vez si Dios lo quiere, pero Dios nos ha llamado a ser santos, que los quiere decir que somos apartados para servir a Dios, para servirlo en santidad, para caminar con Él. Dice, sean santos. ¿Por qué? Porque hay alguien en el cielo que es santo. Amén. Y si quieren, no pueden caminar, no podemos caminar con Él, hermanos, si no somos santos. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Amén. Tenemos que estar de acuerdo. Porque mira, personas, cuando tú caminas con una persona, es porque estás de acuerdo con esa persona. Cuando tú tienes esa amistad o esa relación con una persona, y puede ser íntima, es porque hay algo en común. Amén. Y tenemos algo en común con Cristo Jesús y nuestro Padre que está en el cielo. Pero dice que Él no hace acepción de personas. Él va a tratar a todos nosotros igual. Amén. Él va a tratar a cada uno de nosotros igual. Me recuerdo una vez que una persona que venía a la iglesia, le dijo a su esposa, me dijo a mí, y estaba la persona ahí, el esposo de ella. Dice, yo no sé, pero siempre sales adelante tú. Yo creo que Dios te ama a ti mucho, porque siempre has estado bendecido. Y hermanos, no es nomás solamente una persona, las bendiciones es para todos nosotros, amén, si estamos en Cristo Jesús. Pero dice aquí también que debemos vivir con temor, que quiere decir también temor, pero también quiere decir con reverencia hacia el Señor, honrando en todas cosas. Y dice la palabra de Dios, mira lo que dice también en la última parte, dice que mientras sean peregrinos en este mundo.
Eso quiere decir que no somos de este mundo. Cuando venimos a Cristo Jesús ya no somos del sistema de este mundo. Ahora somos de Dios. Ahora vivimos para Él. Ya no somos iguales. Ya no nos agrada las cosas que hacíamos antes. Por ahora servimos a Dios con todos nuestros corazones y con todas nuestras vidas. Amén. Aleluya. Mira, vamos adelante. El verso 18 dice, como bien saben, ustedes, amén, voltean aquí al otro lado de sus vecinos y dile, ustedes o usted, amén. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Como saben bien, amén. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú empezaste a darte cuenta de muchas cosas. Las cosas que hacías antes no le agradaban a Dios. Pero ahora que servimos a Dios, queremos agradar a Dios con todos sus corazones. Y dice que fuimos rescatados. En otra traducción dice redimidos. Dios nos redimió, Dios nos rescató a cada uno que nombra al nombre de Cristo Jesús. Pero mira lo que dice también. ¿Rescatados de qué? Dice, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Tú sabes, hermanos, nuestros antepasados tuvieron influencia en nuestras vidas? Amén. Ahora lo podemos ver. Hay tantas cosas que podemos ver, y no solamente los antepasados, pero con quién nos juntábamos. Cuando tú te juntabas con una persona, había influencia. Amén, te comenzabas comportando como ellos, te agradaban las cosas que hacían, que eran malas. Amén, te animabas a hacer estas cosas. Pero dice, mira, estas cosas absurdas, los que hacían antes, lo que hacíamos antes, y tenía una influencia nuestros antepasados, dice la palabra de Dios. Dice, pero mira, el precio de tu rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Pongamos pausa aquí. ¿Qué está hablando aquí? En los tiempos antiguos, cuando había esclavos, y todavía hay esclavos en el mundo, pero en esos tiempos los compraban esclavos con oro o con plata. Amén. Pero aquí nos está enseñando que no es así. Ahora con Cristo Jesús, con cosas perecederas, cosas que se van a acabar. Dice como el oro o la plata, pero si no con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ahí está lo que estoy predicando esta mañana, hermano. Estoy predicando de la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz de Calvario. Y era algo horrible, pero para nosotros era algo, hermanos, que no podemos agradecerle a Dios de tanto lo que Él ha hecho por nosotros. Era algo precioso lo que Él hizo por nosotros. Él se dio su vida en un sacrificio por nosotros, por cada uno de nosotros, por cada uno de los que están viendo. Nos dio su vida como de un cordero sin mancha y sin defecto. En los tiempos antiguos ofrecían un holocausto, muchas veces era un cordero, y ofrecían un cordero, pero tenía que ser sin mancha y sin arrugas, sin defecto. Tenían que ofrecérselo así a Dios por los pecados de los humanos, de los israelitas. Y todos veían esto, cuando sucedía esto, lo podían ver y sabían que Dios se agradaba por un tiempo, se agradaba por un sacrificio para que no viniera la ira sobre ellos. Pero ahora tenemos de la palabra de Dios, lo compara a Cristo Jesús como ese cordero que dio su vida por nosotros y derramó su sangre en la cruz de Calvario. Amén. Yo veo algo precioso aquí. Dice la palabra de Dios que cuando sacrificaban un cordero como un holocausto,
dice que tenían que derramar la sangre, sacar la sangre del cuerpo y ponerlo en la tierra o tirarla en la tierra. Y vemos aquí también en la palabra de Dios que Cristo Jesús también derramó de su sangre en la cruz de Calvario sobre la tierra, hermanos. La palabra de Dios, lo estaba leyendo ayer, lo hemos leído todos, yo creo, que cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario, dice que vino un soldado y con su lanza le abrió el costado, y dice la palabra de Dios que salió sangre y agua. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo realmente había muerto. Amén. Y dices, ¿cómo sabes tú? Porque los médicos dicen que cuando una persona muere, hermano, se mezcla la sangre con agua, los líquidos que están dentro de la persona. Y vemos, hermanos, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. La sangre que Él derramó, hermanos, nos da, era un precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y los que están viendo, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, era un sacrificio grande. Como les dije al principio, nadie lo puede hacer, solamente Cristo Jesús. Y miren lo que, vamos al primer libro de San Juan, capítulo 1 y verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Sí entendieron eso? Quiero explicarle un poquito. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Es lo que escuchamos aquí en la iglesia. Es lo que leímos en la palabra de Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? La luz puede revelar y revela todo lo que vemos. Amén. Si está oscuro, no se puede ver las cosas porque está oscuro. El diablo es el príncipe de la oscuridad y también dice la palabra de Dios del aire. El diablo es lo contrario que lo que es Jesucristo y Dios el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son luz, pero el diablo es, ¿qué? Oscuridad. Amén. Él habita en tinieblas. Amén. Y cada persona que habita en tinieblas, pues sabemos que quién está honrando, quién está sirviendo. Por aquí nos dice exactamente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con Cristo Jesús? Amén. Pero dice, pero vivimos en oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están viviendo todavía en pecado. Y sabemos que no hay ninguna persona que está perfecto, amigo, que es perfecta. Pero sabemos que Dios nos dice que debemos practicar lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que en vez en cuando no va a ser la práctica que vamos a pecar. Amén, pero no vamos a estar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Amén, si estamos en Cristo Jesús, ya no vamos a mentir, ya no vamos a robar, ya no vamos a cometer diferentes pecados. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestras vidas. Amén. Y la oscuridad, hermanos, es terrible. Una vez me recuerdo, les dije a ustedes, y los que no se recuerdan, pues aguanten un poquito, los voy a decir otra vez, un testimonio. Es más o menos un testimonio. Pero fíjense, una vez andábamos en el rancho de mi suegro. Y el rancho pues era grande, el otro lado. Y nosotros cruzamos la cerca y fuimos para atrás, mero atrás del terreno. Era grande, había muchos árboles, el ganado, había también venados, había también puercos silvestres, amén, o cerdos silvestres y armadillos. Hay muchos animales en ese área, pero me recuerdo que fuimos al extremo hasta donde llegaba la cerca. Pero había una cosa que no nos recordamos ninguno de nosotros, que se iba a oscurecer.
Amén, que se iba a hacer noche y no los llevamos ninguna lámpara ni nada. Y cuando llegamos allá, dijimos, vamos a regresar, pero ya estaba oscuro. ¿Saben qué, hermanos? No podía ver ni mi mano así enfrente de mí. Es tan oscuro que estaba. Amén, y lo que hicimos, pues vamos a agarrarlos de la cerca y los vamos a ir caminando. Parecíamos como si estábamos ciegos, no podíamos ver nada. Y lo que sucedió era una experiencia que me recuerdo, que íbamos subiendo una loma y se escuchaba donde venía algo para abajo. Venía corriendo y se oían las piedras donde se venían hacia abajo. Y pensé, ¿qué será eso? Amén, ¿será un yeti? O el pie grande, o qué, o un cerdo silvestre, ¿qué es lo que hiciste? Pensé, ¿qué es lo que es? Pero después yo creo que los escuchó y se fue para el otro lado. Y fuimos así agarrándolos de la cerca hasta llegamos y vimos ya donde había luz, donde estaba la casa del rancho de mi suegro. Y regresamos y estábamos a salvos, amén. Llegamos a ese lugar y gracias al Señor, amén, que llegamos con bien. Ninguno perdió la vida, ninguno fue lastimado, pero todos llegamos con bien. Pero aquí dice la palabra de Dios que hay oscuridad y hay luz, hay tinieblas y hay luz. La luz, los hijos de Dios caminan en la luz, y los que no están en Cristo Jesús caminan en oscuridad, no pueden ver. Así estábamos nosotros en un tiempo. No mirábamos, no entendíamos la palabra de Dios, no sabíamos, no conocíamos a Cristo Jesús y estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, no podíamos ver, hermanos. La palabra de Dios era, hermanos, algo que no conocíamos, pero ahora lo conocemos, ahora vivimos en la luz, ahora vivimos en Cristo Jesús. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, ¿sí tienen comunión con Él? ¿Sí? Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Amén. Si no estamos en la luz, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y todavía estamos en el mundo, en el pecado, hermanos, dice la palabra de Dios que estamos mintiendo. Pues mira lo que dice en verso 7. Pero si vivimos en la luz, ¿cuántos viven en la luz? Así como Él está en la luz, Cristo, Dios, está en la luz. Dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios, hermanos. Pero dice aquí también que tenemos comunión unos con otros. Primeramente con Dios y después también con los hermanos. Amén. Tenemos comunión unos con los otros. Y dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia la sangre. La sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz de Calvario los limpia. Amén. Yo estaba leyendo esto, lo comparo como un filtro. Un filtro limpia. Amén. Purifica. Y ¿saben qué, hermanos? Estaba leyendo otro día. Tenemos en nuestros cuerpos algo que limpia la sangre. Amén. ¿Y son qué? Los riñones. Los riñones limpian toda contaminación que está en nuestra sangre. Años hacia atrás, teníamos un poco tiempo aquí en México. Estábamos viviendo en Zacatecas. Y me recuerdo que mi esposa se enfermó, tomó agua o algo, no sé qué es lo que era, y se enfermó, tuvo amibas y se enfermó muchísimo. Fuimos al médico en San Antonio, Texas, un amigo cristiano que conocíamos ese tiempo, ya está con el Señor. Por el hermano Archer, la vio, la examinó y vio su sangre. Yo estaba esperándola y me dijo, vino mi esposa, me dijo, el doctor quiere hablar contigo también. Y estaba mi esposa asustada. Pues, y yo también, ¿qué está pasando? ¿Qué les va a decir? Y entramos a su oficina y me recuerdo que dijo el hermano, tu esposa tiene sangre sucia.
es la más sangre sucia que yo he visto en mi vida. Ella es un médico, es un doctor. Y les dijo, ella lo que necesita es un milagro. Amén. Y les dijo también, ella va a tener que estar en medicamento toda la vida. Estamos nosotros, y él estaba diciendo, yo lo voy a hablar como un doctor, pero también sabemos que Dios hace milagros. Amén, lo estaba diciendo la verdad. Y nosotros quedamos espantados y los dio todo tipo de medicamentos y medicinas y regresamos a Zacatecas y pues tuvo que hacer este proceso. No lo voy a hacer tan largo, hay muchas cosas que sucedieron. Pero él le había dicho que la sangre era sucia, más sucia que jamás había visto, y que tenía que estar en medicamento toda la vida. Pero nosotros clamamos a Cristo Jesús. Nosotros oramos y le pedimos a Dios misericordia. Amén. Y yo creo, hermanos, que esa sangre que nos limpia de todo pecado también limpió también la sangre de mi esposa. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y ¿saben qué? Ahora, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Y saben qué? Clamamos esa promesa. Y me recuerdo que mi esposa dijo, ya no quiero estos medicamentos ya. Yo voy a poner mi fe en Cristo Jesús y Él me va a sanar. Y es lo que hizo. Amén. Puso su fe en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, hermanos, que ya tiene 20 algo años. Amén. Que no está bajo medicamento. Amén. Ahora es sana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios sana, hermanos. Y clamamos esa sangre. ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, teníamos la sangre de nuestros padres antes, ¿verdad? La sangre, amén. Dice, pues ustedes son de la sangre de sus papás, amén. Y se comportan igual como sus papás y hermanos y todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que sucedió cuando venimos a Cristo Jesús? Jesucristo nos hizo una transfusión. Aleluya, nos dio su sangre. Aleluya, yo creo que su sangre limpió a mi esposa, sus riñones y también su sangre. Aleluya, amén. Y Dios es un Dios de su palabra. Mira, fíjense aquí lo que estaba viendo, estos riñones. Lo que hacen los riñones, purifican la sangre. Amén. Limpian la sangre cada 50 minutos. Y estaba leyendo esto y unos tienen diferentes medidas. Pues dice, por lo tanto, dice, cuando el día finaliza, dice, la sangre ha pasado a través de ellos más o menos, fíjense, más o menos. Y vi que hay diferentes reportes, diferentes lugares donde vi, tienen diferentes cantidades. Pero aquí este reporte que vi dice que pasa la sangre por nuestros riñones 1,700 litros por día. Amén. Sin la sangre no podemos vivir. Amén. Sin la sangre que Cristo Jesús derramó, no podíamos vivir para Él. Pero tuvimos esa sangre, esa transfusión que nos compartió a nosotros. Y ahora podemos vivir para Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Se merece un amén y un aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mira lo que vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26 y verso 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella todos. Era algo que representaba la sangre, no era la sangre realmente y no era su cuerpo, pues era una representación que Jesucristo nos estaba enseñando, amén, en la Santa Cena. Y dice que la partió. Dice, mira, Jesús bendijo y lo partió, significando que su cuerpo iba a sufrir. Amén.
iba a sufrir y dio a sus discípulos, dijo, tomar. Es lo que hicimos hoy en la mañana. Comer, este es mi cuerpo. Lo que estamos haciendo, hermanos, la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestros cuerpos. Amén. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, amén, estamos compartiendo de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, de su cuerpo que Él dio en la cruz de Calvario, de la gracia, también de la sangre que Él derramó, que representa el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús y el vino representa, o el jugo de la vid representa la sangre que Él derramó. Amén. La palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios también. No lo tengo aquí en las escrituras, pero no lo tengo aquí en la pantalla, o lo van a ver ahí. Pero dice la palabra de Dios, fíjense en lo que dice. Dice que la semilla, si no cae al suelo, no puede reproducir. Amén. Tiene que morir la semilla para que nazca una planta. Cuando Jesucristo estaba en la cruz de Calvario y derramó de su sangre, la sangre cayó al suelo. Amén. De ahí, ¿qué es lo que creció? Creció amor, creció salvación. Creció almas que vinieron a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre para nosotros. Y allí creció la verdad. Amén. Todo lo que tenemos de bendiciones vienen de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Amén, todo, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo. No puede venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne si Jesucristo no había muerto. Amén. Pero, gloria al Señor, quiero decirles que tenemos buenas noticias. La palabra de Dios, el Evangelio, quiere decir buenas noticias. Jesucristo no permaneció en la tumba para siempre. Esa tumba está vacía y Jesucristo resucitó a los muertos. Amén. La muerte no lo podía atar, hermanos, porque Cristo Jesús es la vida. Aleluya. Y nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Y ven lo que dice después. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí mira lo que dice aquí, hermanos. Sí, es muy interesante todo lo que dice la palabra de Dios. Un pacto nuevo. ¿Ves, hermanos? Había un pacto viejo y tuvo que ser un pacto nuevo, Cristo Jesús, y el nuevo pacto lo hizo con los discípulos, con todos los que vinieron a conocer a Cristo y los que están viniendo al Cristo Jesús. Un pacto es un pacto entre Él y el humano. Dice, mira, derramada para remisión de pecados. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir el perdón de nuestros pecados. Hermanos, Jesucristo por su palabra lo está diciendo que por su muerte hay perdón de pecados. Hermanos, ya no tenemos que vivir, hermanos, en el pecado. Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice, yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya no lo iba a hacer. Dice, un día vamos a celebrar la Santa Cena con Cristo Jesús. Amén, en el cielo. Y vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 12 y verso 10. Dices, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada o lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, mira lo que dice aquí, dice que ya llegó la salvación. Llegó la salvación y la autoridad de Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Lo ha echado para afuera. Hermanos, tú sabes que en el libro de Job, si lo leen, dice que el diablo no tiene vergüenza. ¿Sabes que el diablo no tiene vergüenza? Entraba, dice que los ángeles se presentan, los hijos de Dios, los ángeles se presentaban delante de Dios. Y ahí venía también el diablo. Ahí también entraba. Y pues Jesucristo, Dios le dice unas cosas, ¿verdad? Que no has visto a mi siervo Job, y que es un hombre noble, un hombre de Dios y todo esto. Y el diablo empieza acusando a Job de lo que él es o lo que puede hacer. Es lo que hace el diablo. Es lo que hacía. Porque dice, fue lanzado, lo echaron para afuera. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que ya no se puede presentar en el trono de Dios. Ya no puede ir delante del trono de Dios y acusarte a ti de todo lo que tú haces, de lo que eras. Amén, hermanos, porque el diablo te quiere traer recuerdo lo que tú hacías en el pasado, lo que tú hacías de maldades, amén, del pecado que tenías en tu vida, el que estabas atado y hacías todas estas terribles cosas. El diablo te quiere traer recuerdo de eso, pero hermanos, tú nomás dile, diablo, dice la palabra de Dios, que tú fuiste lanzado afuera, echado para afuera en el nombre de Cristo Jesús. Dice, el que acusaba delante de Dios día y noche, los acusaba a nosotros, hermanos, de todas cosas. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro abogado, amén, que los defiende a nosotros cada día y cada noche. Él lo está defendiendo. Y ves cuando viene y dice, mira, puede venir y decir, mira, ¿te recuerdas lo que decías? ¿Te recuerdas lo que decías? ¿Te recuerdas de tantas cosas que decías antes? Y les puedes decir, eso era antes. Ahora soy cambiado, ahora soy transformado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos algo poderoso, hermanos. Tenemos el nombre de Cristo Jesús, que podemos decirle al diablo, aleluya, ya no vive esa persona aquí, ahora vive una nueva criatura, criado en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Mira lo que dice después. Voy a terminar con este último verso en el verso 11 del mismo capítulo que estaba leyendo ahorita en Apocalipsis. Y dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Hemos vencido. Amén. Hemos vencido. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y aquí hemos vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Amén. El pecado ya no tiene, hermanos, lugar en nuestras vidas. Amén. Ahora Cristo vive en nuestras vidas. Cristo ahora gobierna nuestras vidas. ¿Está en tu casa, hermanos? ¿Cristo vive en tu casa? Amén. Es el centro de todo lo que tú haces, de todo lo que tú eres. Amén. Aleluya. Dios dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo Jesús es preciosa. Nunca se va a acabar el poder que tiene la sangre de Cristo Jesús. Amén. Cuando esa sangre que derramó Jesucristo cayó al piso, al suelo, yo creo que lo que estaba diciendo Cristo Jesús, estaba poniendo su sello también en la tierra. Diablo, esta tierra no es tuya.
Amén, ahora esta tierra es mía. Amén, porque Él gobernaba sobre la tierra antes, pero ya no. Nos ha dado el poder para poder vivir para Cristo Jesús, Cristo Jesús. Amén, por ese medio, ese gran sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. Es algo tan precioso, tan fuerte, tan poderoso, hermanos, que lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso tenemos que estar agradecidos todos los días. Y decir, Señor, gracias. Le dan gracias, hermanos, cada día a Dios. Gracias por mi salvación. Gracias por mis hijos, mi esposa, mi esposo, ¿verdad? Los que tienen, ¿verdad? Las mujeres. También gracias por mi iglesia. Aleluya. Gracias por todas estas cosas. Dios nos ha dado su palabra y sus promesas. Aleluya. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios. Son las promesas para nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aleluya. Somos lavados por la sangre del Cordero. Aleluya. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por esas buenas noticias, tu palabra. Gracias, Señor. Señor, que ahora somos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Señor, estamos agradecidos. Estamos bendecidos que te conocemos y que tú, Señor, nos conoces a nosotros también. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me estaba diciendo, esto era algo poderoso lo que hizo Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos aquí ya conocemos a Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús? ¿Quiere levantar su mano y decir, yo quiero aceptar a Cristo en este día? ¿Hay alguien aquí? Aleluya. ¿Todos conocemos a Cristo? Amén. Aleluya. Pero tal vez algunos que están viendo este mensaje, tal vez no lo conocen y quisieran conocerlo. Dice, ¿cómo lo puedo hacer? Déjame decirles, un tiempo hacia atrás, años hacia atrás, yo y mi esposa y mis hijos estábamos perdidos. No conocíamos a Cristo, no conocíamos de su palabra. Pero empezamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dio la verdad, el conocer. Y poco a poco venimos conociendo más y más. Y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Hicimos una oración sencilla, poderosa en Dios. Y tú también lo puedes hacer hoy en este día. Puedes aceptar a Cristo Jesús y va a ser lo más precioso, lo más maravilloso que tú vas a hacer en toda tu vida. Yo quiero orar por ti. Y si quieres aceptar a Cristo, haz esta oración conmigo. Todo lo que tienes que hacer es nomás repetir. Hazlo conmigo y di, Señor, en este día, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y me arrepiento de todos mis pecados. Y acepto lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Te doy gracias que ahora vives. No estás muerto, pero estás en la gloria, a la diestra del Padre, en gloria y en poder. Señor, enséñame más de tu palabra. Séame con tu Santo Espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu. Señor, y te doy gracias por lo que tú hiciste hoy en mi vida. Y para siempre te serviré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que también, si pueden, cuando están viendo este video, pónganle like. Comparte este testimonio, esta predicación, este mensaje con tus amigos, familiares.
para que ellos también tengan ese privilegio y ese conocimiento en Cristo Jesús. Queremos que todos conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y va a ser una bendición para ustedes y también para nosotros saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dios los bendiga y pasen un buen día, o buenas tardes, o buenas noches cuando están viendo este mensaje, esta predicación. Dios los bendiga. Amén. Pasen un buen día. Aleluya.